Es importante que todos nosotros debemos saber. La tuberculosis, ustedes han debido ver en microbiología, ¿verdad? Tenemos aquí pantallas. Vamos, dale la siguiente. La siguiente. Ya. Entonces, la tuberculosis, vamos a hablar, se trata de una enfermedad crónica infecto-contagiosa, causada por el género Mycobacterium. Ustedes saben que el Mycobacterium es un género bastante grande de bacilos. Entonces, del que a nosotros nos interesa es el Mycobacterium tuberculoso o tuberculosis. O, si ustedes quieren, el bacilo de Koch. Entonces, ¿dónde más se va a localizar? Va a ser un 90% de los pulmones. Y de esos 60-70% van a ser baciloscopías positivas. Entonces han debido llevar en microbiología cómo se hace una baciloscopía. Entonces, uno de los métodos para el diagnóstico de la tuberculosis va a ser la baciloscopía. ¿A ver? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué puede pasar? ¿Te vas a ir? Está molestando. Muy bien. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Tendrá que ser siempre baciloscopía positiva? ¿O podemos hacer diagnóstico de tuberculosis con baciloscopía negativa? ¿Qué opinan, a ver? En todo lo que ustedes han llevado por microbiología, la siguiente, bueno, ahí nomás ya. Una cosa bien importante, vamos a repasar rápidamente las características del bacilo de Koch. ¿No ven? Entonces, por microbiología, ya nos vamos a hacer un pequeño recuerdo, que el bacilo de Koch es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Por eso se llama BAR. Entonces, ¿qué características microbiológicas van a tener? Es un bacilo aerobio estricto. Lo que quiere decir que ese bacilo, el bacilo de la tuberculosis, necesita de oxígeno. Entonces, ustedes se acuerdan un poquito por fisiología. Ustedes aquí tienen un pulmoncito. ¿Dónde, en qué lugar generalmente se va a localizar el bacilo? Tener un pulmón. ¿Dónde? Arriba, en la mitad, o si ustedes quieren, lóbulos superiores, lóbulo medio o lóbulos inferiores. ¿Y cuál creen ustedes que se puede localizar o que se localiza el bacilo de Koch? ¿Lóbulos superiores? Generalmente lóbulos superiores, ¿no? ¿Por qué lóbulos superiores? Porque los lóbulos superiores son bien ventilados. ¿Ya? En cambio, los lóbulos inferiores o los lóbulos medios, el lóbulo medio van a ser lóbulos bien perfundidos. Entonces, es la diferencia. Por eso es que el bacilo de Koch, por lo general, se va a localizar en los lóbulos superiores. ¿Ya? Es un bacilo, no es por un lado inmóvil, ¿no? Por si ustedes se acuerdan, tiene una imagen de bastoncitos, tiene, ¿no? Por eso se llama bacilo, ¿no? Tiene una gran cantidad de lípidos y de ácido micólico, es sensible al sol. Al sol, son sensibles al sol, lo que quiere decir que el bacilo de Koch puede morir en el sol, a la acción del calor. Entonces, antiguamente, viendo todas estas características del bacilo, antes de que aparezca la quimioterapia antituberculosa, ¿qué hacían en la antigüedad? Los llevaban a los pacientes con tuberculosis para que puedan estar expuestos al sol. ¿Por qué? Porque la idea de ellos era de que el bacilo de Koch va a morir a la exposición al calor, al sol. ¿Ya? La siguiente. Ya, entonces hay una cosa bien importante que quiero que ustedes sepan, entiendan, para hablar del mecanismo de acción. Hemos dicho que cuando hemos hablado en las anteriores clases de las bacterias, hemos hablado que las bacterias pueden ser gram positivas, gram negativas, que en su estructura de externa son bien diferentes, ¿no ven? Entre las bacterias gram positivas y las gram positivas y gram negativas. Entonces estamos volviendo a repasar lo que habíamos visto. Miren, esta es una estructura de un gram positivo, esta es una estructura de un gram negativo.
Entonces, hay diferencia en la estructura de la pared celular o de la membrana celular, si ustedes quieren. Esta es la membrana celular del micobacterio. Entonces, ustedes ven la diferencia que hay entre gram positivos, gram negativos y micobacterios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta diapositiva? Para que ustedes vean que los antibióticos van a actuar sobre gram positivos, gram negativos, pero no van a actuar sobre el ácido. ¿Ya? Cualquier antibiótico no va a actuar sobre el bacilo. ¿Por qué? Justamente por esta estructura que tiene en la membrana celular el bacilo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre las bacterias gram positivas, gram negativas y el bacilo? Va a ser el ácido cólico. Así como las bacterias tienen su pared celular donde va a sintetizar enzimas que van a crear resistencia contra las bacterias, el bacilo de Koch en su estructura tiene una membrana que es compuesta de ácido cólico. Esa es la diferencia con las bacterias. Por eso que cualquier antibiótico no va a tener efecto, no va a tener acción sobre el micobacterio. ¿Listo? Entonces, eso quiero que ustedes se aprendan ya para hacer el tratamiento de la tuberculosis. Siempre hablando de la estructura de la membrana celular. Si ustedes ven, todavía tiene un poco de pared celular, tiene su membrana celular, compuesto por peptidoglucanos, etcétera, etcétera, pero en la parte externa tiene esta capa constituida por ácido cólico. Entonces la pregunta, ¿no? Los antituberculostáticos prácticamente van a tener acción principalmente sobre el ácido micólico. ¿Ya? Esa es la acción que tienen los antituberculosos. Bueno, no todos, vamos a ver más adelante. La siguiente, ¿no? Entonces acá tenemos ya un poquito más grande el esquema de la pared de las micobacterias, ¿no? Entonces, ácido micólico. ¿No? Entonces, los antituberculostáticos tienen que atravesar el ácido micólico para ingresar hacia el interior del micobacterio, ¿no? La siguiente. Ya. Entonces, ¿cuál es la forma de transmisión de la tuberculosis? ¿No? Tenemos que también comenzar por eso, un poquito, para que ustedes sepan. Yo sé que al año, cuando hagan neumología, van a tener mayores, van a ampliar sus conocimientos acerca de lo que es la tuberculosis, ¿no? Entonces, aquí es un pantallazo. Entonces, ¿cuál es la forma de transmisión de la tuberculosis? La tuberculosis, así en su término tuberculosis, tenemos dos tipos de tuberculosis. Uno que es la pulmonar y otro que es la extrapulmonar. ¿No ven? Entonces,